Guarda. Y ya. La materia de ferrocarriles, en lo que fue verano, debido al corto tiempo no pudimos ver la profundidad. Sin embargo, vimos los detalles más importantes y son los detalles que el ingeniero toma en cuenta para lo que es el examen. En la primera parte se ve la parte introductoria de lo que es el- las partes de un ferrocarril, la, también los componentes de las vías del ferrocarril. Y en esta parte me voy a tener un poco para hacer una pequeña explicación. El- la, pa- la estructura por la que pasa un ferrocarril, lo que conocemos como infraestructura y superestructura, es similar en carretera, con la diferencia de que aquí no colocamos un pavimento rígido, un pavimento flexible, sino colocamos una estructura que permita al momento de desplazarse el ferrocarril, y lo voy a dibujar, este es nuestro ferrocarril, que se desplaza por las rieles. Al momento de desplazarse el ferrocarril por la estructura, esta aquí tiene que permitir disipar todo el esfuerzo que va haciendo. Y esto lo hace a través de lo que conocemos como la capa de balasto. La capa de balasto, como saben, es un material pétreo. Y este material pétreo lo que hace es actuar como un lecho elástico. Entonces actúa como un lecho elástico y esto hace que amortigüe todo el peso del tren, por un lado, y también disipe toda la energía que va desprendiéndose. Y con esto lo que se hace es que se dañe la parte estructural. Además de que las rieles lo que tienen la función de conducir y guiar al tren. Entonces, eso como una parte importante. El durmiente tiene la función de de unir las rieles y además conectar con lo que es el balasto. Luego, también se coloca una capa de subbalasto. Esta capa es opcional en caso de que se tenga eh, un material o un suelo o un lecho muy inestable. Entonces, esto aquí, este material de acá se coloca para ayudar también en esa parte. Y esto de acá es lo que conformaría lo que conocemos como superestructura. La superestructura. Entonces, la superestructura estaría conformada por el subbalasto, el subbalasto, el balasto y las vías. Y a su vez, las vías están formadas por lo que son el durmiente, la riel, pero además de la riel y el durmiente, hay otros elementos que se usan. Por ejemplo, lo que el ingeniero llama los tirafondos. Los tirafondos, o también llamados estos pernos que se colocan para unir los durmientes con las vías. Y además se colocan las juntas. Las juntas, como saben, son bridas que sirven para unir dos rieles. ¿Por qué? Porque estas rieles de acá no se construyen de manera continua por dos razones en especial. La primera es porque si fueran una estructura única, debido debido al transporte, sería muy difícil de llevarla. Por eso es que se hacen de longitudes entre 10, 12, 12,5 metros. Hay variaciones de longitudes. Y aquí en Bolivia, esta longitud de las rieles es de 12,5 metros. Entonces, cada 12,5 metros se van colocando estas rieles. Y además de eso, no se la hace de manera continua porque debido a los efectos térmicos, como es un material de acero, entonces aquí puede sufrir una dilatación y lo que puede provocar que estas juntas se terminen desplazando, se terminen averiando, o también una contracción.
que es lo opuesto, que se terminen reduciendo y formando demasiado, demasiada holgura en lo que es la junta. Entonces, por eso es que se deja este espacio y es lo que llamamos como junta. Ya, eso también es una parte de lo que es la superestructura, esta brida acá, la brida. Y como infraestructura vendría a ser todo lo que está por debajo de la superestructura. La parte de terraplén, el terraplén de relleno y de corte. También en la parte de abajo pueden venir otras estructuras como son las obras las obras especiales, los puentes, las alcantarillas y, y el drenaje también. Entonces, eso consideraríamos como la parte de la superestructura y la infraestructura. Esto como una parte introductoria. Ahora hablemos sobre la locomotora. En sí, la locomotora es una de las partes más importantes de lo que es el ferrocarril, porque esta es la que genera la potencia para poder desplazar lo que son los vagones, lo que es la carga. Entonces, la locomotora, para poder generar este desplazamiento, tiene que contar con un motor. Este motor es el que genera la potencia. Y como saben, la fórmula de potencia, aquí la anoté, es fuerza por velocidad. Entonces, esta potencia es constante en el caso del motor, es un valor constante o un valor que no puede ser superado. Este valor tiene un valor límite. Según, dependiendo de las características del motor, siempre vamos a tener un tope límite. Y según la variación de la velocidad, va a ir reduciéndose nuestra potencia debido a que también, digo, debido al aumento de de la velocidad, va a ir reduciéndose nuestra fuerza para mantener este valor, para mantener este valor. Eso lo vamos a ir viendo a fondo, pero es para ir explicando. Entonces, este motor genera una fuerza, lo que llamamos la fuerza motriz, o lo que vamos a llamar como FU. FU. Pero para poder hacer que el tren se desplace, tiene que vencer ciertas resistencias. Las resistencias que se generan por varias razones, pero aquí vamos a enumerar cuatro razones, cuatro resistencias que son las más importantes al momento de desplazarse. Entre las resistencias que están, son las acá. La primero, la primera, mejor dicho, es la resistencia en rectas y horizontales. Aquí tenemos nuestro tren. Si nuestro tren se desplaza de manera recta, entonces es porque se está generando una fuerza. Hay una fuerza en la parte del motor que hace que el tren se desplace, pero hay también una resistencia que tiene que vencer, una resistencia. Una de estas es la resistencia en rectas y horizontales, la R1. Y esta resistencia en rectas y horizontales podemos enumerarlas como tres valores o tres casos o tres efectos que tiene que superar, que son los más importantes. El primero es la parte de la rueda. Como saben, el motor tiene que, para poder generar un movimiento, antes tiene que empezar a convertir toda la parte de combustión que se genera dentro del motor para hacer aquí el giro. Y una vez hecho el giro, entonces recién empieza a desplazarse. Pero hay una pérdida de energía, o sea, no toda la energía de parte del motor se convierte en energía motriz o en fuerza motriz. Entonces, esto se da por una parte por los efectos de la rodadura, o sea, las conexiones que tiene aquí con la parte interna, y esto aquí también tiene que ver con el peso que tiene la locomotora. Entonces, para que se desplace tiene que vencer su propio peso, y también tiene que vencer estos efectos de las cajas de rodadura. Es por eso que tomamos en cuenta este efecto de rodadura. El siguiente efecto es el efecto por las pérdidas de energía. Al momento de que el tren entra en movimiento, ya venció su propio peso y la parte de la caja de engrase.
Entonces, entra a lo que es la recta, a lo que es el contacto con las vías. Pero como dijimos, estas vías tienen sus juntas. Y estas juntas son las que generan lo que se llama el chaqueteo, creo que le llaman el ingeniero, que son esas, cuando el tren hace chuc, 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 debido a que al momento de desplazarse, entra y choca con esta junta. Entonces, al chocar aquí, lo que hace es generar una resistencia. Entonces, tiene que hacer un poco más de fuerza para poder vencer esta resistencia. Y así, a mayor velocidad que vaya el tren, entonces va a tener que vencer más resistencia de la parte de la junta. Y es por eso que por esta junta se genera lo que es la pérdida de energía. Y la última resistencia que también se puede considerar es la resistencia por parte del viento. Cuando el tren está en movimiento, tenemos la presión del viento. Esta presión del viento choca con la parte frontal, con esta parte. Entonces, cuando entra en movimiento, a mayor velocidad que vaya el tren, entonces esta presión del viento va a ser mayor y va a generar una mayor resistencia. Es por eso que estos dos valores en especial, lo que es la pérdida por energía producida por las juntas y la pérdida por la influencia del aire, son las que a mayor velocidad que vaya el tren, estas pérdidas van a ser mayores. Entonces, esto es lo que se considera en la parte de rectas y horizontales. Recapitulando, consideramos las pérdidas por la parte del engrase y las cajas de grasa y rodadura, las pérdidas en las cajas de grasa y rodadura, las pérdidas por la pérdida de energía, la resistencia por pérdida de energía, y la otra, la resistencia por el viento. La siguiente parte ya es esa vendría a ser nuestra R1. A ver, ya. Ahora, nuestra R2 es la resistencia por el gradiente. Cuando nuestro tren entra en una subida, entonces lo que ocurre es que debido a la fuerza de gravedad, nuestro tren va a tener a desplazarse hacia este lado, ¿no? Aquí se va a generar una resistencia, R2, debido a la parte, a la inclinación que tiene. Entonces, para poder vencer esta resistencia, tiene que generar una mayor fuerza motriz. Esta fuerza tiene que aumentar para poder vencer esta R2. Y es por eso que consideramos nuestra resistencia por gradiente. Es porque aquí hay una diferencia de cotas, lo que llamaremos delta H. Entonces, haciendo el análisis, aquí vamos a tener un ángulo de inclinación y por relación de tangente, y además de que esta longitud de acá que consideramos es una longitud muy amplia, es bastante larga. Entonces, podemos considerar que esta L, esta distancia en la que se desplaza el tren, con la distancia horizontal en la que se encuentra, son las mismas. Esta llamémosla L'. Entonces llamemos L es igual a L'. Y por esto es que vamos a decir que nuestra tangente va a ser igual a nuestra pendiente. Y nuestra pendiente la vamos a medir en porcentajes por 1000. O sea, tenemos un valor n por 1000, donde n es este valor de acá. Y esta consideración de 1000 es que consideramos una longitud igual a 1000. O sea, que por cada 12 metros de altura que se desplace, es como si se desplazara 1000 de manera recta. Entonces es por esta relación que hacemos esto. En otras palabras, lo que nos interesa de acá es la pendiente. Todo este análisis que hicimos es para demostrar eso. La resistencia por gradiente, lo que nos va a interesar es la pendiente. Esta pendiente. Y esta pendiente la vamos a medir en por 1000. Ya. Hablamos de dos resistencias. La tercera resistencia es la resistencia por curvas. Cuando el tren, en el diseño geométrico, nosotros planteamos curvas. Estas curvas en el plano, en la vista en planta,
Aquí se puede apreciar mejor. Aquí hay una curva. Y debido a esta curva, al momento de que el tren entre en contacto con esta curva, a ver, lo voy a agrandar un poco. Al momento de que el tren entra a esta curva, el contacto con las pestañas por parte de las ruedas van a entrar en contacto con las rieles. Y por la fuerza centrífuga que se va a aplicar, entonces ahí se va a generar una resistencia. Entonces, esta consideramos nuestra resistencia 3, la parte de las curvas. El tren va a entrar acá y aquí se va a generar una mayor fuerza. Entonces, aquí tenemos que contrarrestarla. Y para esto, aquí se tiene que reducir la velocidad para que el tren, al momento de entrar en una curva, no se descarrile. No tiene que entrar con una gran velocidad. Entonces, para el momento de que ocurre esto, también se genera una resistencia, lo que llamamos la resistencia por curva. Y la última resistencia es la resistencia por inercia. El- la resistencia por inercia se da más que todo por la variación de velocidad en el trayecto que tiene el tren. Cuando tenemos un tren que, por ejemplo, un tren de pasajeros, aquí tenemos una estación de pasajeros, aquí tenemos otra estación y aquí otra estación. En nuestro tren hace este recorrido, va de una estación a otra estación. Y debido a que al momento de llegar a esta estación tiene que hacer su frenado, entonces aquí va a ser una disminución de velocidad, lo que traducimos como una variación de velocidad. Entonces va a tener que desacelerar, ¿no? Va a tener que disminuir su velocidad y al disminuir su velocidad, ¿qué se va a producir? El tren que iba a una velocidad constante disminuye su velocidad y toda la carga que llevaba atrás va a generar una fuerza de empuje, o sea, va a empujarlo. Y este de acá que está frenando va a tener que contrarrestarlo con una fuerza opuesta. Entonces, aquí se va a generar por esta oposición al movimiento o al frenado en este caso, es que se genera la resistencia por inercia. Y lo mismo ocurre cuando el tren quiere acelerar. En este caso, nuestro tren está frenando. Ahora, cuando, cuando nuestro tren acelera, en el caso opuesto, cuando nuestro tren acelera, entonces, estos vagones que estaban quietos van a hacer una fuerza opuesta. Y va a tener que jalonearlo de nuevo. Entonces, aquí igual se va a generar la resistencia por inercia. O sea, la resistencia por inercia se da por las variaciones de velocidades que producen una aceleración, ya sea que esta aceleración sea una aceleración negativa o desaceleración o positiva, o sea que aumenta la velocidad. Y con eso ya tenemos una idea de lo que son las resistencias. La resistencia en rectas, producida, producida en un trayecto donde no hay pendientes. La resistencia por gradiente, producida en un plano inclinado. La resistencia por curvas, cuando tenemos una curva. Y la resistencia por inercia, que se da por las variaciones de velocidad en los trayectos. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio, si les parece. Ya, aquí tengo un modelo de, de un tren. Aquí tenemos las características. Anotamos los datos y nos salimos. O quieren que nos salgamos y volvamos a entrar, para que así el ejercicio lo hagamos en un solo video.